Buenas noches a todos, muchísimas gracias por su presencia en este acto. Es la segunda noche que estoy presente en esta carpa que inauguramos el pasado lunes, como dijimos, como foro de cultura, de conocimiento, de pensamiento, de libertad, en definitiva. Y qué mejor para hablar de libertad. Y si el otro día me enorgullecía de presentar en una mesa como esta al insigne escritor Jesús Sánchez Adalid, que tener hoy de compañeros de la misma a don Jaime Mayor Oreja, un excelso defensor de la libertad en nuestro país, a don Francisco Rico, vicario general de nuestra diócesis de Plasencia, y a Vicente Vega, uno de los protagonistas, si no el protagonista, o el responsable de que esta noche estemos aquí reunidos todos. Yo poco más puedo decir acerca de don Ramón, ¿no? Creo que todo lo que tenía que decir o plasmar lo he hecho a lo largo de las diversas intervenciones que las actividades que hemos ido realizando en su honor me han permitido. Ser agradecido es una cuestión, yo creo, muy importante. Y en muchas ocasiones nos olvidamos de que la gente que está más cerca de nosotros, la gente que hace grandes obras, pero que por el simple hecho de ser uno más, de encontrarse aquí, de ser un trujillano más, una trujillana más, no valoramos sus acciones o sus actividades y no le damos la mayor importancia. Y en muchas ocasiones cosas que han hecho gente que ha estado muy cerca de nosotros pues son tremendamente importantes. Y yo creo que eso es lo que en parte sucedía con don Ramón. Don Ramón era una persona, un sacerdote, que traspasó las propias funciones que tenía como párroco de San Martín de esta ciudad y se convirtió en uno de los símbolos o de los espíritus que tenía Trujillo. Su labor es inmensa, no solo en el terreno espiritual, sino en el terreno social, laboral. Yo diría que en casi todos en los que tuvo la oportunidad de participar dejó una profunda huella. Por lo tanto, creo que con la presentación de este libro sobre su figura, pues cerramos una magnífica, ¿no?, conmemoración y un magnífico homenaje a esa persona que dio tanto por nuestra ciudad, que dio tanto por Trujillo y que hizo tanto por todos y cada uno de nosotros. Su estatua, la placa en la calle y en la casa donde vivió, el vídeo y este libro son sin ninguna duda el reconocimiento a la entrega, al compromiso y a la permanente comprensión que don Ramón tuvo para con la ciudad de Trujillo. Y esta noche, como digo, finalizaremos todos estos homenajes hechos gracias a la labor de una comisión a la que agradezco en nombre de su presidente, que es Vicente Vega. Pues finalizamos todo lo que nosotros y lo que esta ciudad podía hacer por él. Lo importante ahora es que parte de su obra, parte de sus acciones, parte de su mensaje perviva en nosotros y nos podamos quedar o aprendamos todos y cada uno de nosotros algo de aquella grandeza que don Ramón tenía. Si consiguiéramos que una mínima parte de lo que él defendía, una mínima parte de por lo que él entregó su vida y una mínima parte de la tarea que él hizo en esta ciudad perviviera en todos y cada uno de nosotros, creo que sería mucho más fácil transitar por esta difícil situación en la que ahora vivimos. Don Ramón fue en definitiva un valiente, como un valiente ha sido toda su vida Jaime Mayor Oreja en la defensa, como digo, de las libertades, de los principios y de los ideales y fundamentalmente de la igualdad entre todos los españoles. Por lo tanto, mis palabras de reconocimiento y de satisfacción para don Ramón y para las personas que me acompañan esta noche en la mesa, porque son cada una a su manera y desde su perspectiva un ejemplo a seguir para cualquiera de los que estamos aquí. Pero permítanme que termine estas palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que han hecho posible que la figura de don Ramón sea recordada para siempre en Trujillo, fundamentalmente a esa comisión cuya mayoría de miembros están aquí presentes y que no quiero nombrar unipersonalmente porque quizás se me olvide alguno. Gracias a todas las personas, entidades y colectivos que han colaborado para que la estatua de don Ramón sea una realidad. Gracias a todos aquellos profesionales como Alberto Cortés y algunos más que veo por aquí esta noche presentes,
que han hecho posible también con su labor desinteresada que podamos disfrutar bueno, pues de un material gráfico y un material visual muy importante para recordar su figura. Y gracias en definitiva a todos vosotros trujillanos, porque si don Ramón pudo sacar adelante su labor fue porque hubo una ciudad que la acogió, una ciudad que le comprendió, una ciudad que al final hizo una metamorfosis con él y le imprimió el carácter que él entendía. Por mi parte nada más, y muchísimas gracias a todos, y que disfruten de este magnífico libro que yo creo que, como digo, es un homenaje a la figura de un gran personaje, de los pocos que todavía necesitaban que se le reconociera su labor en esta ciudad. Nada más y muchísimas gracias. Va a tomar la palabra don Francisco Rico, vicario general de la diócesis de Plasencia, que hablará también de la figura de don Ramón. Y es para mí un honor el estar aquí representando a nuestro señor obispo, que por razones de agenda no ha podido venir en esta noche, aunque se había comprometido a ello. Pero sabéis que en ocasiones se junta más de una cuestión en la agenda de los obispos, entre otras personas, y entonces no pueden atenderlo todo. Y entonces me han dado a mí, lo cual es para mí ciertamente un gran honor el estar aquí. Yo he leído sobre todo la primera parte de esta trilogía, es decir, aquello que don Ramón dictó y que fueron escribiendo fidelísimamente y después le han dado forma en esta primera parte del libro. ¿Qué encuentro yo aquí, entre otras cosas? Encuentro sobre todo un canto a la vida sencilla, a la vida que podríamos decir normal. No aparece ahí ninguna cosa como extraordinaria en don Ramón. Él mismo se llama mediocridad constante o medianía constante. Y yo creo que se definía muy bien él a sí mismo. Es decir, no se trata de grandes cosas, de decir vaya una obra extraordinaria, grandísima que realizó, pero sí que era constante su fidelidad a su vida sacerdotal y a su entrega a los feligreses en los que fue teniendo en las 5 parroquias en las que estuvo encomendadas a su cuidado. Es el homenaje, dejadme que lo repita, a la vida sencilla. Y creo que hay que repetirlo mucho, porque en ocasiones nos parece que nuestra vida tiene que ser como algo más grande, tiene que destacar por cosas más significativas, y parece que despreciamos lo normal y lo corriente. Y yo suelo decir muchas veces, y lo veo corroborado por la figura de don Ramón, que nuestra vida, si queremos vivirla bien o mal, en fidelidad o en desamor, tiene que ser en las cosas pequeñas. ¿Dónde riñen normalmente los esposos? Pues en cosas pequeñas, a lo mejor en donde deja los zapatos cuando viene de la calle. Y sin embargo, a veces eso no le damos importancia. Y en aceptar esas cosas o en reaccionar violentamente ante ellas es donde está nuestra vida. Y así voy viendo yo en el libro que era don Ramón, en esta sencillez, en este aceptar las cosas de cada día, pero vivirlas con entrega y generosidad. Es verdad, como ya se ha dicho, que hizo obras que ahora vistas desde aquí, desde la perspectiva, las hizo de una manera muy sencilla, pero con una eficacia grande. Voy a recordar algunas de estas cosas. Por ejemplo, me acuerdo de la última en Serradilla. En Serradilla dice él que cuando llegó se dio cuenta de que había unos prestamistas que ponían después en dificultades a aquellas personas que con pocos medios pues le habían hecho un préstamo y luego se veían en dificultad para devolverlos. Ya ocurría eso entonces, no es solo ahora lo de las hipotecas que están haciendo sufrir a tantas personas. Y entonces dice que a él le entró la necesidad, vio la necesidad de que aquello había que ponerle remedio. Y empezó a ver cómo podía ser, cómo no podía ser, se fue a ver a la Caja de Ahorros de Plasencia y allí le dijeron que le ayudarían, que le orientarían, le dieron unas cuantas instrucciones, dice él, sobre cómo actuar. Y dice que entonces empezó a tener allí una actividad propia de una oficina de la Caja de Ahorros. Y vio como mucha gente fue solucionando su problema, porque ya no se le urgía cuando se veía que había otras posibilidades de solucionarlo. Y poco después se abrió una oficina ya oficialmente de la Caja de Ahorros. Entonces esa no cabe duda que fue una obra grande, pero él sin embargo la hizo de la forma más sencilla, viendo las necesidades concretas de unas personas y tratando de ponerle remedio. No pasó de largo, eso es lo importante, no pasar de largo ante las pequeñas cosas que se nos presentan en el camino. Y yo creo que eso fue lo que hizo don Ramón. Por eso dice que era una medianía constante.
porque ante nada se echaba para atrás, sino que todo estaba dispuesto a seguir con ello adelante. Otra cosa que me llama mucho la atención, y que yo creo que es bueno también que lo recalque yo precisamente en esta noche, es cómo nunca habla mal de nadie. Nunca. Nunca. En cualquier cosa que cuenta de otras personas, siempre habla bien de ellas. Y siempre habla bien también, por ejemplo, de los sacerdotes. Desde que está ya en Neila de San Miguel, en la zona que es de la provincia de Ávila, que entonces era de la diócesis de Plasencia, que después del Concilio Vaticano II pasó ya a la diócesis de Ávila, Neila de San Bartolomé de Béjar, Becedas, que estuvo por aquella zona lo primero. Allí también dice que cómo era la fraternidad que había entre los sacerdotes. Nombra especialmente a un don Evaristo que estaba por allá, y cuando va a los distintos sitios siempre habla de lo bien que se llevaban entre todos. Y esto lo dice también de cualquier otra persona. Por ejemplo, he hablado antes de los prestamistas. Pues él dice que los prestamistas, que no es que fueran malos, lo dice expresamente, que no es que fueran malos, sino que claro, se veían también en la necesidad a veces de urgir el que se le devolviera el dinero. Me parece que esto también es una señal importantísima para nosotros. En general, hoy nos criticamos mucho unos a otros, pues don Ramón no habló nunca mal de nadie. Y esto, antes de leer yo este libro, ya lo había oído en los comentarios que se hacían entre nosotros, de cómo nunca se le había oído hablar mal de nadie, y especialmente nunca habló mal de ningún sacerdote. Solemos decir que no hay peor cuña que la de la misma madera. Pues en el caso de don Ramón no ocurrió eso, sino que fue verdaderamente fraterno, fue verdaderamente compañero, fue verdaderamente amigo. Otra cosa que me parece también importante destacar es al principio cuando él habla de su familia. Es una familia que tiene bastantes hijos, es una familia que está abierta a la vida. Qué importante también para nuestro tiempo. Es verdad que hoy nos parece, y tiene sus dificultades, no cabe duda, que un hijo pues trae sus problemas en todos los sentidos, empezando del problema económico, después de espacio incluso en las viviendas, muchos problemas. Pero sin embargo, estar abierto a la vida significa que uno en casa ya empieza a aprender a amar a los demás, a saber que no son solamente dos o tres que se tienen que repartir las cosas entre ellos y disfrutarlas solos, sino que hay que compartirlas. Y eso también nos va educando. Y estar abierto a la vida significa que se está abierto a aceptar a los demás como parte de nuestra humanidad, como parte de nuestra sociedad, como algo que nos interesa a cada uno. No estar cerrados a la vida. Y también, y hay que decirlo también en este momento, es una familia que reza. Rezaban todos los días el rosario juntos. Y es que es una familia que ya está viviendo pendiente de Dios. Y que saben que no se puede vivir humanamente a la altura del ser humano si no se está en relación con Dios. Porque venimos de Dios y a Dios vamos. Y entonces no se puede vivir el ser humano, no puede ser grande ni entender su vida si no la une, si no la entronca en Dios. Y esto ya lo hacía esta familia desde el principio. Y tenían una gran confianza en el amor y la providencia de Dios. Su madre, la madre de don Ramón, se queda viuda muy pronto. Don Ramón, si no recuerdo mal, debía tener quizá unos 2 años cuando muere el padre. Y entonces se da cuenta de que hay que fiarse de la providencia de Dios, que hay que sacar a aquella familia adelante. Y la madre lo hace. Es verdad que dice que tuvo que recibir muchas ayudas de otros familiares y de otras personas, pero fueron adelante. Y esto también me parece que conviene destacarlo en nuestro tiempo. Don Ramón fue un hombre que se fió de Dios, y se fió de Dios no solo para su vida espiritual, sino para todo lo que significaba su vida. Y es que para vivir sencillamente o está uno anclado en Dios, o si no, nos metemos por otros vericuetos, nos damos cuenta de que parece que nuestra humanidad tiene que seguir adelante, y lo que pasó ya en Babel, que el hombre quiere destronar a Dios. Y en nuestro tiempo también nos damos cuenta de que cuántas cosas nos parece que ahora tenemos que razonarlas más, buscar soluciones más razonables, que no fiarnos de la bondad y del amor de Dios. Y esta es la figura de don Ramón. Aquí todos reconocéis y le recordáis como el hombre de Dios, como el hombre que si tenía una oportunidad hablaba de Dios y del amor de Dios. Y por eso precisamente es por lo que yo creo que estamos aquí, todos los que estamos en este momento. Y por eso todo el homenaje que le estáis haciendo en este tiempo. Y por eso todo el recuerdo que queréis que no se olvide en Trujillo.
De Trujillo habla él en la última página de la parte esta primera de la trilogía, y habla él como de la ciudad en la que encontró un gran amor a la Virgen. Habla de la Virgen de la Victoria y cómo él fue también un gran amante de la Virgen de la Victoria. Dos amores ha tenido siempre en su vida, uno Jesucristo y otro la Virgen. Ha ido pasando, por ejemplo, en Serradilla con el Cristo de la Victoria, aquí con la Virgen también de aquí de la Victoria con el mismo nombre, y cada vez que tiene que decir algo acaba diciendo: y que la Virgen, la Santísima, nos ayude. Pues tanto, yo creo que es un libro, además, ya pasando a otro orden de cosas, que se lee estupendamente bien, porque está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy dinámico, muy fluido, y realmente es una gozada leerlo. Por tanto, me parece que el tener el libro y poderle leer luego ya entero, ha de ser también para todos vosotros, y os invito por tanto a hacerlo, una gozada. Disfrutaréis mucho y conoceréis más también el alma, lo que se esconde, lo que hay detrás de la vida de don Ramón, al que todos apreciéis tanto y al que todos le estáis tributando este merecido homenaje. Y ahora va a tomar la palabra para finalizar el acto don Jaime Mayores. Querido alcalde, querido vicario, queridos amigos, quiero en primer lugar dar las gracias por estar hoy aquí, esta noche aquí. El acto no puede ser más sencillo, pero no puede ser más entrañable por el lugar. No es cualquier lugar hacerlo en esta plaza. Y también para mí porque es un honor participar en un homenaje a don Ramón. Y también les debo una explicación. Hay gente que pensará, pero ¿qué hace este aquí? ¿Qué pinta este aquí? ¿Por qué habla en un homenaje a don Ramón? Y yo primero les pido perdón porque estoy seguro que hay muchas personas que tienen mucho más conocimiento que yo de la vida de don Ramón. Yo únicamente puedo fundamentalmente darles las razones por las que estoy aquí, las razones por las que he escrito, he participado en este libro, y decirles que don Ramón, hoy lo que voy a hablar de don Ramón no es el de un experto sobre don Ramón, sino les voy a contar mis recuerdos que están en el corazón, que los tengo en lo más profundo de mi corazón, y quiero sobre todo explicarles las lecciones de vida que a mí me dio don Ramón. Muchas veces en la vida uno tiene que saber aprender. La crisis nos exige fundamentalmente, antes de resolverla, entenderla y comprenderla. Pues también hay vidas que uno tiene que saber extraer de ellas alguna lección. Y a mí me dio, en el breve tiempo que estuve con don Ramón, lecciones de vida, que es lo más importante que sin duda puede darte otra persona. Yo empezaré diciendo, porque me parece que es obligado, en estos momentos tan trascendentes para los que somos católicos, somos creyentes, y sabemos que estamos viviendo momentos trascendentales en la Iglesia, no solo el nombramiento del nuevo Papa, sino también la renuncia ejemplar del Papa anterior, el ejemplo de un cónclave lleno de espiritualidad y alejado de las modas dominantes que están en todas las organizaciones políticas y sociales en el mundo de hoy. Y lo más importante de don Ramón, lo ha dicho muy bien el señor vicario y lo ha escrito muy bien el señor obispo de Plasencia, que sobre todo don Ramón era un hombre de Dios. Y eso es lo más importante que se puede decir de un católico, y mucho más de un sacerdote. Y ese es el primer recuerdo que tengo de don Ramón. Para mí, además, Trujillo y don Ramón son indisociables. Cuando yo pienso en don Ramón, pienso en Trujillo. Y cuando yo pienso en Trujillo, pienso en don Ramón. Por eso el acierto del lugar donde se ha colocado la estatua de don Ramón es pleno y total. Al menos en la plaza está don Ramón como está en mi corazón asociada a la imagen de don Ramón a esta maravillosa ciudad de Trujillo.
y son indisociables aquí y allí. Cuando yo he estado en Lima en alguna ocasión y he entrado en la Catedral de Lima y he visto el mausoleo de Pizarro y he visto cómo daban lecciones los profesores a unos niños sobre cuál de las estocadas habían terminado con la vida de Pizarro, yo pensaba en don Ramón. Cuando yo llegaba a Trujillo y me encontraba a veces providencialmente, otras veces por azar, otras veces porque le llamaba por teléfono a don Ramón, es evidente que don Ramón siempre, para mí, está en el corazón de Trujillo. Y por eso esta asociación es muy especial. Trujillo y don Ramón para mí forman un todo, indisociables, y es evidente que para mí es hablar de don Ramón, es hablar de Trujillo. Mi relación con don Ramón arrancó en el año 1997. Yo no conocía antes a don Ramón, y fue un mes de agosto del año 97, tras un mes para mí inolvidable, histórico. Fue el mes de julio del 97, la liberación de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el espíritu de Ermua, el Basta Ya, y con mi mujer, que está hoy aquí conmigo, con mis hijos, yo empezaba mis vacaciones de verano de aquel histórico año. Y yo llegué casi por casualidad a Trujillo, no me esperaba nadie. Y lo único que hice fue lo que todas las personas hacen en Trujillo, que es empezar a subir esas cuestas tan empinadas hacia no sé dónde. Y de pronto apareció un sacerdote con sotana que corría mucho más que yo, con bastón, con sotana, y sin embargo no sé si eran las zancadas que daba o la velocidad a la que iba, pero nos alcanzó en pocos metros. Y aquel sacerdote era la emotividad, la efusividad. Era algo así como una especie de anfitrión que estaba destinado desde la historia para recibirme durante siglos en Trujillo. Y recorrimos algunos conventos. Mis hijas nunca se olvidan que no le podían seguir. En cualquier caso, fue un paseo que para nosotros resultó absolutamente inolvidable. Pues bien, yo cada vez que venía a Trujillo llamaba a don Ramón y hablé varias veces con él, y como coincidí también con mi partido en algunos actos en Trujillo, pues no sé si a veces providencialmente, pero siempre me encontraba con don Ramón. Y a mí desde el primer momento me pareció que don Ramón sin duda era una persona singular, era diferente, no sé qué tenía, su personalidad, su carisma, pero era diferente, era singular, sencillo, como muy bien ha dicho el vicario, pero sin duda era especial, tenía un carisma singular. Eso es cuando yo le encontré pletórico y cuando le encontré lleno de fortaleza. Parecía además que no solamente era el sacerdote del lugar, sino parecía que era el dueño de Trujillo. Todo el mundo le saludaba, hablaba con todo el mundo, incluso cenamos en la Troya unas buenas migas, como buen vasco me gusta la comida, y unos buenos quesos y un buen jamón, y también parecía que era el dueño de la Troya. En cualquier caso parecía que era el propietario de todo Trujillo. En cualquier caso, en aquellos momentos yo sabía que estaba ante una persona diferente. Ahora bien, yo recuerdo también cuando vine en el año 2003 y llegué al cincuentenario de la coronación de la Santísima Virgen de la Victoria en octubre del 2003. Yo me acuerdo fundamentalmente de dos hechos. Primero lo que llovía y luego las lágrimas en los ojos de las mujeres que habían estado preparando aquel acontecimiento con una enorme ilusión, con fe, con devoción, que parecía que la providencia les estaba jugando una mala pasada. Y llovía tanto que tuvimos que refugiarnos en la parroquia de don Ramón, la parroquia de San Martín.
Y yo recuerdo, y es el segundo recuerdo que tengo, que ya había un don Ramón diferente. Se había producido la transición ya de un hombre pletórico, lleno de fuerza, ya era un hombre enfermo. Estaba aquejado de una enfermedad, le encontré mucho más delgado, le encontré en la transición de la vida a la muerte. Y reconozco que me impresionó cuando le saludé. Estaba en un lugar especial en el interior de aquella parroquia y le vi una vez más emocionado, porque si había cambiado físicamente, don Ramón tenía una devoción por la Virgen de la Victoria, que no había escondido nunca y tampoco lo pudo esconder cuando me saludó pleno de emoción. En un momento determinado yo recibí ya, y termino, una llamada. La llamada era de Sor Gloria Pérez Gigante. Yo no sabía que en el año 2006 se había deteriorado tanto la salud de don Ramón. Y yo también venía de vacaciones y me dijo Sor Gloria que ya estaba muy mal y que su final estaba próximo. Era en agosto de 2006. No eran tampoco mis mejores momentos. Habíamos perdido el gobierno, habíamos perdido fundamentalmente a través de aquella tragedia, de aquel atentado, pero evidentemente no dudé ni un segundo en detenerme en el asilo de las ejemplares hermanitas de los ancianos desamparados de la residencia Santa Isabel. Lo primero que me dijeron las monjas es que don Ramón no me iba a reconocer. Y cuando entré, no sé si estaba mi mujer o mis hijos, pero creo que me acompañaban, él no tenía casi fuerzas físicas y desde su silla, que no recuerdo si era una silla de ruedas, lo único que me dijo fue coraje. Y aquella fue otra lección de vida para mí, como una persona como él, que no le quedaban ya fuerzas físicas y que estaba en el final, podía a mí desearme coraje cuando realmente él estaba como estaba. Me apretó de las manos y me dijo, cuando me acerqué, y no me dijo más, coraje y coraje. Y es evidente que aquello fue una lección de vida. El contraste de un Ramón pletórico que nos dejaba por las cuestas de Trujillo absolutamente agotados, y mis hijas, para ellos es un recuerdo imborrable, aquel don Ramón que cuando no tenía fuerzas físicas, él encima te trasladaba el coraje que debe usted seguir teniendo en la vida política y en la vida pública española. Eso es para mí una lección de vida, como un enfermo en sus postrimerías pide a Dios que me dé coraje a mí. Y por eso, para mí, don Ramón siempre estará en mi memoria, siempre estará en mi corazón y siempre recordaré como un hombre de Dios, unido imborrablemente a su fe, a la Virgen de la Victoria y a la historia de Trujillo, ha sido para mí una lección de vida permanente. Muchas gracias. Con Vicente Vega, que no sé si quiere decir algo o tomar la palabra. Yo creo que después de lo que se ha dicho esta noche, yo tengo poco que decir. Sí quería decir una cosa. Agradecer a don Jaime que haya tenido la delicadeza de venir a presentar el libro del Ramón. Agradecer al ayuntamiento el gesto que tuvo de llamarnos a una comisión para que pusiéramos todo nuestro interés en que esa estatua esté hoy en la plaza de Trujillo, y agradecer a aquellos que han hecho posible que esa estatua esté ahí con su aportación, y sobre todo agradecer a la comisión, que en estos momentos pienso que queda nula porque hemos terminado nuestro trabajo,
agradecerlos a todos que me hayan aguantado un poco, porque, bueno, pues soy un presidente a lo mejor un poco castaño, ¿no? Por lo demás, pues me parece perfecto. Yo sí quería decir una cosa. Me va a poner algo, pero quería hablar del libro y de Pedro. El libro me parece fenomenal. Pedro no lo ha escrito, pero Pedro lo ha confeccionado. Y esto, aquí yo no debía estar, debía estar Pedro. Nada más.